El mayor reto a Videla, cuando los trabajadores del subte le hicieron paro a la dictadura. Entre fines de octubre y principios de noviembre de 1977, el subte y los ferrocarriles llevaron adelante una de las medidas de fuerza más prolongadas e importantes que tuvieron lugar durante la última dictadura oligárquico-militar. Si bien el conflicto había empezado por reivindicaciones salariales, se complicó luego de que los militares detuvieran a 2 trabajadores del subte. Los trabajadores pusieron entonces como condición su liberación para retomar el trabajo. Vayamos a los hechos. Entre fines de octubre y principios de noviembre de 1977, el subte de Buenos Aires fue al paro. Se trató de una de las huelgas más importantes y prolongadas que tuvieron lugar durante la dictadura oligárquico-militar y una de las menos estudiadas y conocidas a la fecha. Fue durante el periodo octubre-noviembre de 1977 cuando tuvo lugar la tercera oleada de conflictividad laboral de los primeros años del régimen, que alcanzó por momentos dimensión nacional. Si bien fueron varios los sectores que pararon en aquella oportunidad, Luz y Fuerza, bancarios, portuarios y aeronáuticos, entre otros, el conflicto en el subte se desató como una consecuencia directa del paro ferroviario. En ambos casos era por reivindicaciones salariales. El paro del subte, que se extendió durante casi una semana, fue caracterizado incluso por la prensa internacional como el mayor reto a Videla y el más serio desafío laboral al gobierno militar desde su instalación, tal como lo llamó, por ejemplo, el diario El Sol de México, a la vez que una exteriorización del sordo malestar que se advierte en los medios obreros contra la política económica del gobierno, sostenía el mencionado periódico. La huelga ferroviaria se había desatado el jueves 27 de octubre en la línea Roca. La resistencia de las organizaciones armadas peronistas colaboraba con sabotajes y acciones directas. La huelga, si bien había sido convocada por señaleros de ASFA, rápidamente se sumó la Fraternidad y la Unión Ferroviaria. Al día siguiente, el viernes 28, las medidas de fuerza se extendieron al Mitre, al San Martín, al Urquiza y a los subterráneos de Buenos Aires. El gobierno militar, presuroso por restablecer el orden, entabló negociaciones con los ferroviarios que buscaban un incremento salarial, logrando una normalización parcial de los servicios para el domingo 30 de octubre. Ese mismo día, un editorial del Ejército, replicado por varios medios, se ufanaba del diálogo desarrollado con los trabajadores, que desean ser escuchados en la transmisión de inquietudes a las autoridades con vistas a la obtención de mejoras salariales. Así decía la prensa regimentada. En el subte, en cambio, el conflicto se complicó. El gobierno intimó a los huelguistas de subterráneos de Buenos Aires a deponer la demanda y amenazó con la aplicación de la temida Ley de Seguridad y de la Ley 21.400/76, que dejaba cesante sin indemnización a quienes pararan durante la vigencia del estado de sitio, a la vez que penaba con 1 a 6 años de prisión a quienes se involucraran en medidas de fuerza. El lunes 31 por la mañana el servicio comenzaba a normalizarse, pero a las 8:30 súbitamente se interrumpió. El martes 1 llegó el acuerdo para los ferroviarios, aumentos salariales de entre el 34 y el 43% e incrementos en las asignaciones familiares. Los gremios ferroviarios, no satisfechos del todo, sometieron el arreglo a las bases. La situación fue de incertidumbre. Algunas líneas volvieron al paro y otras funcionaron, aunque no con toda normalidad. El conflicto terminó recién el jueves 3, con la normalización total de todo el transporte ferroviario. En el subte, las cosas eran bien distintas.
Si bien el conflicto había comenzado por un reclamo salarial, recrudeció tras la detención ilegal de 2 trabajadores. La prensa de la época recogió la denuncia, aunque no hubo confirmación alguna del hecho por parte de las autoridades. Los gremialistas exigieron entonces la liberación de sus compañeros. Así recogía el diario Clarín en su edición del 2 de noviembre. Los trabajadores de los subterráneos han puesto como condición para continuar con la prestación del servicio la liberación de 2 dirigentes que habrían desaparecido. Mientras los ferroviarios obtenían el incremento salarial, los subtes seguían paralizados. La empresa Subterráneos de Buenos Aires intentó implementar un diagrama de emergencia con personal jerárquico a partir del miércoles 2 con escaso éxito. El retorno de los trabajadores a sus tareas habituales se dio recién en la jornada del jueves 3 de noviembre, pero la normalización no se alcanzó del todo hasta el día siguiente, 8 días después de iniciado el conflicto. A pesar de tratarse de prolongados e importantes conflictos que coincidieron con los años más represivos y sangrientos del proceso, las huelgas de este período todavía no han sido estudiadas con profundidad por la historiografía. A lo largo de la última dictadura cívico-militar, desaparecieron al menos 5 trabajadores del subte: Daniel Bonifacio Chanampa, Luis Enrique Cabrera, Juan Carlos Correa, Federico Otín Beconi y José Martín Mendoza. En un acto de reparación histórica gestionado por la Asociación de Trabajadores del Subte y el Premetro ante la empresa Metrovías, familiares de algunos de los trabajadores desaparecidos ingresaron a trabajar en el subte en 2011. Esta es otra de las historias poco conocidas de la larga lucha de los trabajadores argentinos por la justicia social.